¿Sabías que una película de un tiburón mecánico cambió para siempre la forma en que Hollywood hizo el cine de terror? Este pasado mes, Tiburón de Steven Spielberg cumple 50 años y todavía hoy sigue impactando a millones de espectadores. No es solo una película sobre un tiburón que ataca bañistas, es la película que reinventó el suspense, creó el primer blockbuster moderno y nos enseñó a temer lo que nada justo debajo del agua. Si quieres descubrir por qué Tiburón sigue siendo un clásico que marcó un antes y un después en la historia del cine de terror, quédate hasta el final, dale like, comenta y suscríbete, porque hoy vamos a analizarla punto por punto. Tiburón, estrenada en 1975, es una de las películas más influyentes en la historia del terror. Aunque a primera vista pueda parecer solo una película de suspense sobre un tiburón, para entender su relevancia debemos mirar atrás. Desde la primera película de terror de la historia, La Mansión del Diablo en 1896 de George Méliès, el género ha pasado por distintas etapas. Entre 1920 y 1935, el expresionismo alemán dominó el terror, con películas como El gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu. Estas películas utilizaban sombras, ángulos extraños y escenarios distorsionados para crear una atmósfera inquietante y perturbadora. Era un terror más psicológico, basado en la sensación de incomodidad y el miedo a lo desconocido. Durante los años 30 y 40, Hollywood estableció la llamada Era Dorada del cine de terror. Aquí los protagonistas eran monstruos sobrenaturales, Drácula, Frankenstein, la momia. La tensión y el miedo surgían de la amenaza física y sobrenatural, y muchas de estas películas se convirtieron en clásicos que aún hoy inspiran al género. En los 50 y 60, con la posguerra y la Guerra Fría, surgió un terror más realista y psicológico, y Alfred Hitchcock se convirtió en uno de los máximos exponentes. Películas como Psicosis o Los ladrones de cuerpos cambiaron la manera de generar miedo. Ya no eran criaturas externas, sobrenaturales, sino la mente humana la que se volvía aterradora. En los años 70 y 80, el terror se volvió más visceral y explícito, con los slasher como Halloween o lo sobrenatural como El Exorcista. La violencia se mostraba más directa y los sustos eran más intensos y gráficos. Y aquí es donde entra Tiburón. La película no pertenece exactamente al terror sobrenatural ni al slasher, sino que inauguró lo que podemos llamar el terror natural. Hasta ese momento, los monstruos de las películas eran irreales, pero el tiburón era real. Spielberg logró que un animal común en los océanos se convirtiera en fuente de auténtico miedo para el público, cambiando la percepción sobre el peligro en la vida real. Muchas personas desarrollaron un miedo genuino a los tiburones, y algunas playas incluso notaron una caída en el turismo por esto. Otro aspecto fundamental de Tiburón es cómo revolucionó el uso del suspense. Seamos claros, todos sabemos que el tiburón mecánico no era perfecto. Hoy se ve que es un animatrónico, pero eso no importa. ¿Sabéis que el tiburón solo aparece en pantalla durante aproximadamente 4 minutos en toda la película? Spielberg juega magistralmente con la perspectiva del tiburón. No lo vemos, pero sentimos su presencia. Escenas como la de las boyas o la famosa primera muerte en el agua crean tensión porque el peligro es invisible. Nuestro miedo surge de lo que no vemos. Y cuando el tiburón finalmente aparece, todo el impacto emocional se concentra en esos pocos segundos. Esta técnica es parecida a lo que Ridley Scott haría en Alien 4 años después. La amenaza no se muestra hasta el momento perfecto, lo que hace que cada aparición sea aterradora y memorable. Spielberg demostró que, incluso cuando los efectos especiales fallan, el suspense bien construido puede ser más efectivo que cualquier monstruo completamente invisible. Otro punto histórico, Tiburón fue el primer gran blockbuster moderno de Hollywood. Antes de esta película, los estrenos masivos en cientos de salas eran impensables. Tiburón se estrenó en más de 400 salas, algo revolucionario para la época. Además, la campaña de marketing fue agresiva, utilizando la televisión y prensa de manera innovadora para generar expectación. Este modelo sería replicado años después en éxitos como Star Wars, en 1977. En términos de recaudación, Tiburón también rompió récords. Ganó más de 100 millones de dólares solo en los Estados Unidos, una cifra histórica para los años 70. Convirtió el concepto de película de verano en algo rentable y masivo, cambiando la manera en que Hollywood planearía los estrenos de grandes producciones. Por último, no podemos olvidar la banda sonora, compuesta por John Williams. Los dos simples acordes del tema principal son hoy icónicos. Su simpleza es precisamente lo que los hace aterradores. Cada vez que suena, el público sabe que el tiburón está cerca, incluso antes de verlo. Este uso de la música para generar tensión y miedo fue pionero y ha inspirado a innumerables películas posteriores. La música deja de ser solo un acompañamiento y se convierte en un personaje más de la historia, controlando la emoción del espectador. Además, Williams logró que la banda sonora se convirtiera en una herramienta narrativa,
marcando el ritmo de las escenas y aumentando el suspenso de manera sutil pero efectiva. Su sonido minimalista demuestra que no hacen falta composiciones complejas para generar terror. La repetición y la anticipación son suficientes para mantenernos al borde del asiento. Muchos directores han citado este trabajo como ejemplo de cómo la música puede manipular nuestras emociones y crear miedo sin mostrar nada visualmente. Incluso hoy, esos acordes se han vuelto sinónimo de peligro y tensión, y se utilizan como referencia en estudios de cine y música de terror. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Tiburón es una película sobrevalorada y sin peso histórico? ¿O pensáis que es un clásico? Una de las mejores películas jamás hechas de terror. Déjamelo en comentarios y no te olvides de suscribirte. Cuidaros y ser buenos.